Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 5 de febrero del 2023. Economista y consejera también electoral le callan el hocico a este chayotero. Esta entrevista, la verdad que no salió como Leo Zuckerman la esperaba, porque pensó que iban a despotricar en contra del presidente y sobre todo en contra de este gobierno, pero resultó todo lo contrario y le dan tremenda tunda callándole el hocico. Vamos a ver esta entrevista para todos ustedes de una vez. Miren. Una de nuestras colaboradoras experta en economía, finanzas públicas. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, Leo, qué gusto. Bueno, pues salió el tema la mesa pasada de si el secretario de Hacienda actual, Rogelio Ramírez de la O, está haciendo bien o no su trabajo. Y precisamente pues venía Valeria Moy a evaluarlo. ¿Cómo están las finanzas públicas? No me pongas en esa situación. Yo no puedo decir si estaba haciendo bien o mal su trabajo, pero sí puedo darte datos de finanzas públicas. Sí. Y la verdad es que hay datos bien interesantes. Hay gente que quiere leer todo positivo, hay gente que quiere leer todo negativo. Yo creo que no es así. Yo creo que hay cuentas muy importantes que hay que ver. Claroscuros. Sí. Claroscuros. Vamos a empezar con el lado de los ingresos. ¿Cuánto ingresó a la Hacienda Pública durante 2022? De entrada, ingresó 2.5% más que en 2021. Eso ya en términos generales es una buena noticia. En total. En total. Ya estoy hablando de todo lo que entró a la Hacienda Pública. Pero tomando en cuenta que la inflación fue más del 8%. No, ya estoy hablando en términos reales. En términos reales. Yo ya quité la inflación. Okay, perfecto. Yo ya quité la inflación para no meterle ruido. ¿Sí? Muy bien, muy Entonces, bien. En ese sentido, es una buena nota, ¿no? Es una buena noticia que haya aumentado la recaudación en total 2.5%. Encima de lo presupuestado. Esto es lo recaudado. Esto es todos los ingresos. Hay impuestos y hay otras cosas. Es todo lo que ingresó a la Hacienda Pública. Fue 2.5% más que en 2021 y 6.8% más que lo que habían estimado. Mira. Por eso te digo, sí hay una buena cosa. Sí. ¿A qué se debe esto? Yo diría que hay dos componentes importantes que hicieron que los ingresos estuvieran por arriba de lo estimado, que eso yo creo que es lo importante. En primer lugar, el precio del petróleo. El precio del petróleo se había estimado en $55 por barril y acabó estando por arriba de los $89 por barril. Eso, de repente, te mete ingreso que no habías estimado. Entonces tienes ingresos petroleros que no tenías contemplados y te caen de maravilla. Perfecto. Y hay otra cosa que me parece todavía más interesante, porque mal que bien el precio del petróleo, pues es una variable exógena, ¿no? Se determina en el mercado internacional, Ucrania, Rusia, presionó el precio al alza, lo que tú quieras. La parte de recaudación por ISR y por IVA, impuestos que están directamente relacionados con la actividad económica, también se incrementó. Y eso ya sabemos cuánto creció el PIB mexicano durante 2022, ya sabemos que creció 3%. Como se estimaba no crecer tanto, pues entonces el ISR y el IVA no se había estimado recaudar lo que se recaudó por estos impuestos. En ese sentido, son muy buenas noticias. Por ejemplo, de ISR estuvo 11% arriba de lo que se había dado en 2021. Es una excelente noticia en términos de recaudación fiscal. Y por la parte de IVA fue 0.8, no tanto, pero fue 0.8% mayor a lo recaudado en 2021. Eso me parece extraordinarias noticias. Y sabes que este gobierno ha sido bueno en eso. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. La verdad, mis respetos a Raquel Buenrostro y ahora al cuate que se No tengo ninguna duda en ese sentido. No sé si el modo sea el correcto o no, pero esa es otra discusión. Exactamente. En términos de ingresos, se recaudaron, en total, ingresaron a la Hacienda Pública 6.6 billones de pesos. Como ustedes acaban de escuchar, vemos cómo Leo Zuckerman, pues resulta que no le quedó de otra que alabar el buen trabajo de este gobierno. Y es que la economista fue muy directa, con datos concisos, y en términos generales, México, la economía va muy bien y Hacienda ha logrado recaudar pues mucho más ingresos, sobre todo que en el 2021, a pesar de la pandemia y a pesar de la inflación. O sea, Leo Zuckerman quiso decirle, pero con la inflación, ¿cómo? No, en términos generales nos fue muy bien. Y esto es lo que no acepta la derecha y sigue diciendo todos los días que el presidente pues está llevando a la quiebra a México, cuando es todo lo contrario, porque hoy hay hasta infraestructura, hay crecimiento, la gasolina se mantiene, el peso está ganando terreno frente al dólar, y pudiéramos hablar de muchísimas cosas más. Se están generando empleos, o sea, la verdad que vamos avanzando, y no le quedó de otra. Escucharon ustedes como Leo Zuckerman tiene que decir, no, pues sí, tengo que reconocer que Raquel Buenrostro está haciendo un buen trabajo en el gobierno. O sea, por primera vez lo acepta Leo Zuckerman. Y no obstante, con este calladón de hocico que le da este economista,
también otra consejera electoral le da otro calladón. Vean ustedes. Estilo de Arturo Saldívar, que como presidente de la Corte fue más político, negoció más con el presidente, en aras, claro, de proteger la autonomía de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación. Y digamos, está el estilo de Lorenzo Córdoba, de no dejar pasar una, de enfrentarse al presidente, de ser muy claro, muy celoso de la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves, Blanca? Pues sí, yo también estoy muy contenta de que tratemos este tema, es un tema fundamental. Y en política, como muchas cosas en la vida, todo tiene que ver con el contexto. Y las leyes generales y los principios generales son importantes como referencia, pero el contexto es muy importante. Y estamos en un contexto político, en el caso mexicano, en donde el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, pues ha concentrado, es un presidente con mucho poder. Primero que nada, y que le gusta, y que le gusta concentrar el poder, ¿no? Exacto. Creo que a casi todos los políticos les gusta, y él llegó con un amplio mandato popular, primero que nada, y después ha ido concentrando de manera importante ese poder. ¿Cómo lidiar en ese contexto? ¿Cómo proteger la autonomía de los órganos autónomos, tales como el INE, por ejemplo, o el Poder Judicial, pero más generalmente el de la Universidad Nacional, o incluso el de una entidad federativa? ¿Sí? Y creo que tenemos múltiples ejemplos de cómo el estilo, como tú lo ponías, podríamos poner una especie de escenario en donde hay dos polos de enfrentar. Uno, el enfrentarte de manera directa, defendiendo como a capa y espada y de manera frontal, y la otra es más, déjame ponerlo así, como el toreo. Una actitud en donde se negocian ciertas cosas, se cede y se defienden ciertos otros elementos. El estilo, pongámoslo así, como tú lo ponías, Saldívar, el estilo Lorenzo Córdoba en el INE. Lorenzo Córdoba, más del enfrentamiento directo, el otro de Saldívar más el de la negociación, el cuidado, el capoteo, el toreo. A mí me parece que les ha ido mejor a aquellas instituciones en México que han toreado que las que se han enfrentado de manera directa. Más allá de que pueda ser más sabroso el espectáculo para los televidentes, digamos, del enfrentamiento directo, me parece que a la hora de, desde los pesos y los centavos, hasta el proteger esos márgenes de maniobra, la integridad y el poder. El criterio es defender la autonomía, creo que defender ante un presidente que se quiere meter. Exactamente. ¿No? Entonces, frente a eso, yo creo que el expresidente de la Suprema Corte pues es un caso en donde efectivamente se negociaron ciertos elementos, fue cuidadoso, nunca se enfrentó de manera directa al presidente de la República y dentro de todo, a mí me parece, logró salvaguardar lo poco que ha ido construyendo de autonomía la Suprema Corte y el Poder Judicial, que todavía es reducido, pero algo se ha ido ganando con el paso de los años, lo ha logrado mejor, me parece, que aquellos que se enfrentan, como es el caso del presidente del INE. Y déjame ponerte un ejemplo. Yo creo que fue un error de parte del consejero presidente, a quien se le reconocen muchas virtudes, por otro lado, yo se las reconozco. El, por ejemplo, no aceptar bajarse los sueldos, confundir la autonomía del instituto con bajarse los sueldos, cuando esto había sido pues un tema... También la Corte, por cierto. Efectivamente, pero lo logró mejor la Corte, ¿verdad? No lo volvió, además, el centro de la litis, no lo volvió... Bueno, porque ellos acabaron decidiendo, por cierto, eso. Pues sí, pero justamente cada quien tiene diferentes márgenes de acción. A mí me parece que eso fue un error, ¿sí? En el caso del INE, pues costó muy caro. En el caso de la Corte se logró salvar de mejor manera. En general, no solo los sueldos, sino el presupuesto. El Poder Judicial sufrió menos que el de otros poderes autónomos. Y creo que esto nos habla de que en el caso concreto de México, hoy con un presidente tan fuerte que efectivamente no le gustan estos poderes autónomos, ¿sí? Es mejor una actitud negociadora en el ánimo justamente de tutelar lo más importante y de preservar esa autonomía. Por cierto, fueron muchos los amparos que metieron funcionarios de órganos autónomos del Estado para mantener sus ingresos. Los del Banco de México también, por ejemplo, ¿no? La Comisión Federal de Competencia Económica. O sea, sí hubo una lluvia de amparos de estos organismos autónomos diciendo, no, o sea, ustedes no pueden bajarnos de esta manera nuestros sueldos, ¿no? Y acabó decidiendo, por cierto, la Corte, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo ves, Luis? Me parece interesante que utilice una metáfora taurina blanca, ¿no? Porque es toreros contra tancredos. No van a entenderlos. El que realmente se enfrenta al testuz del toro y el que hace que lo pasa cerca, pero no, no le pega. Exacto. Los forcados. Los forcados, sí. Los forcados. Yo creo que la palabra enfrentar no es la palabra correcta en tu pregunta, Leo. Sí. O sea, o lidiar, ¿cómo es para seguir con o sea, no es ni lidiar ni... Entonces, ¿cómo le pondrás? ¿Qué verbo le pondrás? No, o sea, los órganos autónomos, el Poder Judicial, los secretarios de Estado, el consejero jurídico de la presidencia, porque también se aplica este mismo debate a gente dentro del equipo del propio presidente López Obrador. Secretario de Hacienda, por ejemplo. El secretario de Hacienda. Sí. Todos ellos. El único criterio que deben tener es la aplicación de la ley. Ese es el criterio, aplicar la ley.
Si, por ejemplo, un consejero jurídico no le dice al presidente, señor presidente, la iniciativa de ley que está usted proponiendo es violatoria de la Constitución, está fallando a su encargo, que es velar por la constitucionalidad en el país, y decirle, señor presidente, si usted quiere este cambio, necesitamos la Cámara de Diputados. Sí, pero a diferencia, o sea, el presidente puede voltearse y decirle, está usted cesado, muchas gracias, no me sirve. No así a un ministro de la Corte, a un gobernador. El ministro de la Corte lo que tiene que hacer es interpretar si lo que está evaluando es o no congruente con la Constitución. Sí, ese es su papel. Ese es su trabajo. En la práctica, Luis, tienes razón, yo vengo a aplicar la ley, pero tienes un presidente que un día sí y otro también se está tratando de meter en los asuntos que solo te competen a ti. Bueno, porque es un presidente que tiene como estrategia. El presidente tiene solamente 30 prioridades, están en su página de internet, son muy claras. Sí. Y su estrategia es me canso ganso. Sí. O sea, esto lo vamos a hacer y no me vengas con que la ley es la ley. Entonces, ¿qué haces frente al me canso aplicar ganso? La ley. Señor presidente, lo que usted está proponiendo cumple o no cumple con la ley. Eso es lo que tienen que hacer los ministros de la Corte. Por te voy a dar un ejemplo, porque ustedes ponen el ejemplo de Saldívar. González Alcántara. González Alcántara es ministro de la Suprema Corte, fue propuesto por el presidente del Observador, aprobado por 2/3 del Senado de la República. ¿Ha votado con el presidente? No. A veces sí, a veces no. No, pero no es uno incondicional. No, él ha votado su conciencia con respecto a la Constitución. ¿Es un buen ministro o un mal ministro? Muy buen ministro. ¿Es forcado o es torero? Es un muy buen ministro. Es un buen ministro. ¿Por qué es un buen ministro? Pero a ver, ve a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo lo pondrías ahí? Bueno, Lorenzo Córdoba es un poco distinto porque Lorenzo Córdoba no pasa juicio sobre las acciones del presidente. Algunas, sí, ¿no? El Consejo General del INE toma algunas sanciones para actos anticipados de campaña, pero esa no es la litis más importante. La litis más importante es la preservación de la autonomía del INE desde el punto de vista de cambios a la legislación o a la Constitución. Hay una pregunta muy legítima sobre si los consejeros del INE no tienen un conflicto de interés al discutir propuestas de ley y propuestas de modificación a la Constitución. Tú podrías pensar, oye, usted no debe meterse en eso. Eso es para el Poder Legislativo. Sí. Y no para ustedes. Creo que esa es una pregunta muy importante. Por ejemplo, si fuéramos a modificar la Ley Federal de Competencia Económica, ¿el presidente o la presidenta de COFESE tendrían derecho a opinar sobre una iniciativa de ley en materia de competencia? ¿Quién sabe? Entonces yo creo que sí hay una posible crítica a los consejeros del INE sobre un posible conflicto de interés. Eso sí. Pero que ellos sientan que necesitan defender al INE para que el INE pueda funcionar, no es necesariamente enfrentar al presidente. Aquí la pregunta es si el presidente está enfrentando al INE y si el presidente está enviando iniciativas de ley o de constitucional que son contrarias a la autonomía del INE. La verdad que este tema de debate está muy, muy, muy diverso y me encantó cómo ya en la última explicación que nos da pues este analista, pues a pesar de que Leo Zuckerman pues quiere manejarlo como que el presidente se quiere meter y que Lencho es mi héroe porque enfrenta al presidente, pero resulta que no es así, porque para eso están las leyes y para eso está la Cámara de Diputados, que es cuando se mete una iniciativa, que en este caso el presidente lo ha hecho para beneficio de los mexicanos. Ahora, como bien dice este analista, el INE está en lo correcto, porque claramente hay un conflicto de intereses donde está defendiendo pues su beneficio. Y aparte, si Leo Zuckerman dice que el presidente se mete en todo, al INE no le corresponde meterse si el presidente lanza una iniciativa o un plan B, porque eso le corresponde al Poder Ejecutivo y Legislativo. El INE o Lencho Córdoba y Ciro Murayama solo son unos simples empleados que tienen que acatar las normas que van a regir ese organismo disque autónomo, que no lo es porque depende de los impuestos de los ciudadanos. Pero la verdad que qué bueno, porque pues no le resultó como esperaba a Leo Zuckerman, y economista y consejero electoral, le callan el hocico a este chayotero. Ya lo vieron ustedes, pensó que todo iba a salir color de rosa y que iba a dejar mal a este gobierno, pero fue todo lo contrario. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí.